Esta es la historia de una mujer que no debería estar viva. 5 veces sintió el filo atravesar su carne. 5 veces el sistema la llamó mentirosa, exagerada, histérica. 5 veces pidió ayuda y le dijeron, pobrecito él. Hoy, Olga Díaz respira, habla, lucha. Su testimonio llegó hasta la ONU y obligó al Estado argentino a pedir perdón por primera vez en la historia. Pero esta victoria tiene el sabor amargo de la injusticia. Tuvo que morir casi para que la escucharan. Si esta historia te conmueve, no estás sola. Y si te remueve algo, considera hacerte miembro del canal para apoyar relatos que el algoritmo castiga, pero que el mundo necesita escuchar. No recuerdo el cuchillo, no recuerdo sus manos en mi pelo, no recuerdo caer al piso ni el charco caliente que se formó bajo mi cuerpo. Los médicos dicen que es un mecanismo de defensa, que mi cerebro borró lo que ningún ser humano debería soportar. Pero hay cosas que la memoria no puede eliminar. El olor a hierro de mi propia sangre, los gritos de mi hijo, el frío que me invadió cuando entendí que esta vez iba en serio. Viernes 24 de marzo de 2017, día que debió ser mi último. 5 puñaladas, todas en el cuello, buscando la carótida con la precisión de quien ha fantaseado muchas veces con ese momento. 45 días en terapia intensiva, 8 horas de cirugía, una traqueotomía que me robó la voz durante meses, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la jueza que me miró con lástima y me dijo, pobrecito, no tiene dónde ir. Lo peor fue el policía que se negó a sacarlo de mi casa porque le dio pena verlo salir. Lo peor fueron las palabras que escuché una y otra vez. ¿Segura que no estás exagerando? Los matrimonios tienen sus problemas. Hoy tengo 68 años y cargo 5 cicatrices que me recuerdan que la justicia llegó tarde. 15 años de denuncias ignoradas. 15 años pidiendo protección, 15 años escuchando que yo era el problema. Mi nombre es Olga del Rosario Díaz y no debería estar contándote esto. Debería ser una cifra más en las estadísticas de femicidios en Argentina. Pero estoy aquí, viva, rabiosa, con una sentencia histórica que obligó al Estado a reconocer que me abandonó. Esta no es solo mi historia. Es la de cada mujer que gritó y nadie escuchó. Hay un olor que nunca se olvida. El olor a goma quemada mezclado con plástico derretido y pintura burbujeante. Ese olor que te hace toser, que se te mete en la garganta y se queda ahí durante días, como si el fuego hubiera decidido vivir dentro de ti para recordarte lo que alguien es capaz de hacer cuando pierde el control. Era una madrugada de invierno en Buenos Aires, de esas donde el frío calaba los huesos y el aliento se hacía nube frente a la boca. Yo tenía 46 años, 4 hijos durmiendo adentro y un matrimonio que se desmoronaba como una casa vieja que ya no aguanta más parches. La sirena de los bomberos despertó al barrio entero antes que mi propio grito. Salí corriendo en camisón, descalza sobre el cemento helado, y lo vi, mi auto. Bueno, lo que había sido mi auto. Ahora era un esqueleto negro retorciéndose bajo las llamas naranjas que lamían el cielo como lenguas hambrientas. Los vecinos salieron en pijama, con los ojos todavía hinchados de sueño, pero bien despiertos ante el espectáculo. Nadie preguntó qué había pasado. Todos sabían. En un barrio donde las paredes son finas y los gritos viajan de casa en casa como chismes, todos sabían que mi matrimonio era un polvorín esperando la chispa correcta. Y esa noche, la chispa había llegado. Fue un cortocircuito, señora. Pasa con los autos viejos, me dijo el bombero mientras enrollaba la manguera. Me miró con esos ojos que dicen una cosa con la boca y otra completamente distinta con el alma. Él sabía, yo sabía, pero en ese entonces
A principios del año 2002, no había palabras para lo que estaba pasando. No había protocolos, no había hashtags, ni marchas, ni gritos colectivos. Había silencio, el mismo silencio que guardé cuando entré a casa y lo encontré en la cama, fingiendo dormir. El mismo silencio que mantuve cuando vi sus manos, todavía con ese olor particular de la nafta que nunca se va del todo. El mismo silencio que elegí cuando nuestros hijos me preguntaron al día siguiente por qué el auto de mamá ya no estaba. Fue un accidente, les dije, y al decirlo, algo se rompió dentro de mí, porque yo sabía que no fue un accidente, sabía que había sido un mensaje. Sabía que esa noche, mientras las llamas devoraban mi única posibilidad de escape, él me estaba diciendo sin palabras: si intentas irte, te alcanzo; si intentas ser libre, te destruyo; si intentas tener algo tuyo, lo convierto en cenizas. Pasaron semanas antes de que juntara el coraje, semanas de caminar por la casa como si pisara hielo fino, esperando siempre el próximo estallido. Porque así funcionaba nuestra vida. Periodos de calma tensa, interrumpidos por tormentas que arrasaban con todo, hasta que un día, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, hice lo impensable. Llamé a la policía. Hay una valentía que el mundo aplaude, la del que salta de un edificio en llamas para salvarse. Pero hay otra valentía que nadie ve, la de quien se queda dentro del edificio ardiendo porque tiene hijos que sacar primero. Esa valentía silenciosa, invisible, que no aparece en películas ni recibe medallas. Esa valentía que a veces se confunde con debilidad, con cobardía, con complicidad. Yo fui esa mujer durante años, la que se quedó porque creyó que podía apagar el fuego desde adentro, la que pensó que el amor podría transformarse otra vez en lo que había sido al principio, cuando sus manos me acariciaban en lugar de destruir lo que yo amaba. El amor no transforma a quien no quiere cambiar. El amor no apaga incendios provocados por quien disfruta verte arder. La denuncia fue un viernes. Recuerdo el día porque era el día que él cobraba, y los días de cobro siempre eran peores. El dinero lo ponía eufórico primero, violento después. Entré a la comisaría con el estómago hecho un nudo. La oficial que me atendió tenía mi edad, quizás un poco más joven. Me miró con una mezcla de cansancio y algo que después aprendí a reconocer como lástima profesional. Esa que tienen quienes ven el mismo drama repetido tantas veces que ya no los sorprende, pero tampoco los deja indiferentes del todo. ¿Tiene pruebas?, me preguntó mientras masticaba chicle. Pruebas. La palabra resonó en mi cabeza como una burla. ¿Qué pruebas necesitaba? Las cenizas de mi auto, las noches sin dormir, el miedo que se me había metido tan adentro que ya no sabía vivir sin él. El auto. Él quemó mi auto, dije, y mi voz sonó pequeña incluso para mí. Ella anotó algo en un papel, pidió mis datos, me hizo firmar. Todo muy mecánico, muy frío, muy... Es solo otro caso más en una pila de casos que nunca se resuelven. Señora, va a tener que ir a declarar, se va a abrir una causa, pero le advierto, sin testigos ni pruebas contundentes es difícil que prospere. Salí de ahí con un papel en la mano y un peso nuevo en el pecho. Había cruzado una línea invisible. Había dicho en voz alta lo que, durante años, solo había susurrado en mi cabeza, y ahora no había marcha atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, él me estaba esperando, sentado en el sillón, con esa calma terrorífica que siempre precedía a la tormenta. ¿Dónde estuviste? 5 palabras, solo 5 palabras, pero cargadas de un peso que me hizo entender que alguien ya le había avisado. En los barrios, las noticias vuelan,
y en las comisarías algunos uniformados tienen más lealtad con los hombres que con las mujeres que los denuncian. En el centro, haciendo trámites, mentí. Se levantó despacio, caminó hacia mí, y entonces dijo las palabras que me acompañarían durante los próximos 15 años. Si me denuncias, te mato. Y si me meten preso, cuando salga te busco y te mato igual. Porque vos sos mía, Olga, y si no sos mía, no sos de nadie. La causa se abrió. Un expediente que hoy se perdió en mi memoria, en algún juzgado cuyo nombre tampoco recuerdo bien. Pasaron los meses, pasaron los años, y la causa siguió ahí, durmiendo en algún estante de alguna oficina, acumulando polvo junto con cientos de historias como la mía. Hasta que un día, 15 años después, alguien la buscó y descubrió algo que me heló la sangre. La causa había prescrito. Se había muerto de vieja sin que nadie la mirara 2 veces, sin que ningún juez decidiera si lo que él hizo merecía o no consecuencias. Y mientras esa causa dormía su sueño eterno en un archivo judicial, yo seguía viviendo con el enemigo, cocinándole, lavando su ropa, compartiendo cama con el hombre que me había prometido la muerte si osaba ser libre. Porque así funcionaba el sistema. Él podía quemar mi auto, amenazarme, destruir mi vida, pero yo no podía irme. Yo tenía que quedarme y sonreír y fingir que éramos una familia normal. Hasta que un día, muchos años después, tomé la decisión que cambiaría todo. Conseguí un trabajo, porque resulta que la verdadera libertad no empieza con una denuncia, empieza con una cuenta bancaria propia y un sueldo que ningún hombre puede controlarte. Empieza cuando dejas de depender de quien te tiene de rodillas. Pero conseguir autonomía económica solo lo enfureció más. El sonido de las llaves en mi bolsillo se convirtió en mi sinfonía de libertad. Cada mañana, cuando salía rumbo a la oficina, ese tintineo metálico me recordaba que tenía un lugar a donde ir que no era esta casa. Tenía un escritorio con mi nombre. Tenía compañeros que me saludaban sin miedo en los ojos. Tenía un cheque a fin de mes que era solo mío. Era 2010. Mis hijos ya no eran niños. La mayor tenía 25, el menor 14. Habían crecido en esta casa como plantas en un jardín sin sol, retorciéndose para encontrar luz donde no la había. Me miraban diferente desde que había empezado a trabajar, con algo parecido al orgullo, con algo parecido a la esperanza. Pero él me miraba con un odio que ya ni siquiera intentaba disimular. La casa olía distinto cuando yo volvía del trabajo. Un olor a cerveza barata y cigarrillos sin apagar, a comida quemada en una olla que nadie había vigilado, a ropa sucia acumulada porque ¿para qué servís si ni siquiera estás en casa para lavar? El trabajo me había dado dinero, sí, pero también le había dado a él algo mucho más peligroso, tiempo para imaginar dónde estaba yo, qué hacía, con quién hablaba. Su cabeza era una fábrica de tormentos autoinfligidos que después descargaba sobre mí como si yo fuera responsable de sus propios fantasmas. Las peleas ya no eran solo peleas, eran operativos militares, estrategias elaboradas para quebrarme sin dejar marcas visibles, porque él había aprendido que los golpes se ven, pero las palabras no, que un moretón desaparece en 2 semanas, pero la frase correcta puede vivir en tu cabeza para siempre. Seguro te estás cogiendo al jefe, me decía mientras yo preparaba la cena. Lo decía casual, como quien comenta el clima, pero con los ojos clavados en mi nuca esperando la reacción. No seas ridículo, respondía yo, y ya estaba cayendo en la trampa. Ridículo. Yo soy el ridículo. El que trabaja 12 horas en la construcción mientras vos te haces la ejecutiva en una oficina con aire acondicionado. Ese ridículo, y empezaba.
El mismo disco rayado, que ya me sabía de memoria, pero que igual me destrozaba cada vez. Que yo me creía mejor que él, que lo había dejado de respetar, que mis hijos me veían como una cualquiera que abandonaba su hogar, que todo el barrio hablaba de mí, de cómo había cambiado, de cómo ya ni parecía una madre de familia. Aprendí a cocinar en silencio, a moverme por la casa como un fantasma, intentando no hacer ruido suficiente como para despertar al monstruo. Pero no importaba qué tan silenciosa fuera, el monstruo siempre encontraba razones para despertar. Una noche llegué tarde del trabajo, apenas 15 minutos tarde porque el colectivo se había demorado. 15 minutos que se convirtieron en un interrogatorio de 2 horas. ¿Dónde estuviste? Te dije, el colectivo. ¿Me crees boludo? ¿Me crees tan boludo que me voy a tragar ese cuento? Es la verdad. La verdad es que sos una mentirosa. La verdad es que te estás revolcando con otro mientras yo me rompo el lomo para que no te falte nada. Yo también trabajo, también traigo plata a esta casa. Error, error fatal. Nunca, nunca recordarle que ya no dependía solo de él. Se paró del sillón con esa lentitud calculada que me erizaba la piel. Caminó hasta donde yo estaba, cerca de la puerta de la cocina. Se quedó mirándome con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Sabes lo fácil que sería? Susurró. ¿Qué cosa? Señaló el ventilador de techo. Uno viejo, de esos con paletas de madera que hacían ruido al girar. Colgarte de ahí. Hacerlo parecer que te mataste sola. Total, con lo histérica que estás últimamente. ¿Quién no te creería capaz? Hay violencias que el mundo ve y violencias que el mundo ignora. Un golpe es evidente. Una amenaza de muerte debería serlo. Pero resulta que las amenazas que se susurran en la cocina de tu propia casa, sin testigos, sin grabaciones, sin pruebas, no existen para nadie más que para vos. Y cuando lo contás, cuando intentás explicarle a alguien que tu marido te dijo con todas las letras que te va a colgar del ventilador, te miran raro, como si hubieras malinterpretado, como si fuera una metáfora, como si los hombres dijeran esas cosas sin realmente pensarlas. Pero yo lo veía en sus ojos, veía que lo había pensado, que lo había imaginado, que quizás hasta había calculado si el ventilador aguantaría mi peso. Esa noche, cuando finalmente se durmió, me quedé despierta mirando ese ventilador, girando, 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 hipnótico y terrorífico a la vez. Y me pregunté, ¿cuántas mujeres habrán muerto colgadas de ventiladores de techo que todos creyeron suicidios? Pasaron los años así. 2011, 2012, 2013. Una cuenta regresiva hacia algo que yo sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. Mis hijos fueron creciendo, fueron entendiendo. Mi hijo mayor me preguntó una vez, tenía 18 años ya. Ma, ¿por qué no te separás? Simple, directo. La pregunta que yo me hacía todas las noches antes de dormir. Es complicado, mi amor. No es complicado. O te quedas o te vas. ¿Cómo explicarle a tu hijo que no es tan simple? ¿Cómo contarle que cada vez que intentaba irme, su padre me recordaba que me conocía todos los movimientos, que sabía dónde trabajaba, dónde compraba, por dónde caminaba, que me había prometido, con esa tranquilidad que da la certeza absoluta, que si me iba me buscaba hasta debajo de las piedras? Algún día, le prometí, algún día me voy, pero los algún día se fueron acumulando como polvo bajo la cama, y yo seguía ahí, trabajando de día, sobreviviendo de noche, juntando monedas en secreto, planeando escapes que nunca ejecutaba porque el miedo es un paralizante más efectivo que cualquier cadena. Hasta 2016, diciembre de 2016.
verano porteño, de esos que derriten el asfalto y la paciencia. Hacía un calor insoportable y la tensión en casa era aún peor. Fue en Navidad, toda la familia reunida, fingiendo ser normal. Él tomó de más, siempre tomaba de más en las fiestas, y cuando tomaba, las palabras se le soltaban como animales rabiosos que ya no podía controlar. Empezó gritando, terminó tirando la mesa, la comida en el piso, los platos rotos, mis hijos congelados en sus sillas sin saber si intervenir o quedarse quietos. Mi hija menor, que tenía 22, llorando en silencio con las manos tapándose la boca. Y yo, de pie en medio del caos, tomé una decisión. Me voy, dije. 2 palabras que había ensayado 1000 veces en mi cabeza, pero nunca había pronunciado en voz alta. Se quedó quieto, me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Que me voy. Hoy, ahora. Me voy con Estefanía y no vuelvo más. La risa que soltó me recorrió la columna como un escalofríos. Una risa sin humor. Una risa de quien acaba de escuchar el chiste más gracioso del mundo. No te vas a ningún lado, dijo, y su voz era hielo puro. Porque si te vas, te juro por lo más sagrado que te voy a buscar, y cuando te encuentre, voy a dejar a tus hijos sin madre. ¿Me escuchaste bien? Sin madre. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez había algo en mí que se había roto de manera irreparable. O quizás se había arreglado. No estoy segura. Solo sé que agarré mi cartera, le di la mano a mi hija y caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché cómo volcaba otra silla, cómo gritaba mi nombre, cómo prometía que me iba de arrepentir. No me di vuelta. Esa noche dormí en la casa de Estefanía, en un colchón en el piso, sin nada mío excepto la ropa que llevaba puesta. Y por primera vez en 15 años, dormí sin miedo de que alguien entrara a mi cuarto en medio de la noche. 2 meses después, en febrero de 2017, entré a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me senté frente a una mujer que me miró con bondad genuina. Le conté todo, absolutamente todo. Y cuando terminé, me dijo algo que me devolvió un poco de esperanza. Ahora la vamos a proteger. Tenía 51 años y por primera vez alguien me prometía protección. 50 días después, esa promesa se revelaría como la mentira más cruel que el sistema podía contarme. El edificio de la Oficina de Violencia Doméstica tiene ese olor característico de las instituciones públicas. Papel viejo, café recalentado y el sudor nervioso de decenas de mujeres que esperan su turno para contar lo incontable. Queda en Lavalle, en pleno centro porteño, en un edificio que por fuera parece cualquier cosa menos un refugio para quienes buscan salvarse. Era 2 de febrero de 2017, un jueves. Lo sé porque los jueves eran mis días de cobro y siempre me daba ese coraje extra que el dinero propio te da. Ese recordatorio de que ya no dependía completamente de él. Me senté en una silla de plástico verde, de esas incómodas que te obligan a mantenerte despierta aunque hayas pasado semanas sin dormir bien. Alrededor mío había otras mujeres, algunas con moretones que intentaban tapar con maquillaje, otras con la mirada perdida, como si hubieran dejado una parte de sí mismas en la casa de la que acababan de escapar. Una chica joven, de no más de 25 años, sostenía a un bebé que no dejaba de llorar. Nos mirábamos entre nosotras con esa complicidad silenciosa de quién sabe que la otra entiende sin necesidad de palabras. Cuando me llamaron, entré a un cuarto pequeño con una computadora vieja y una mujer de unos 40 años que me recibió con una sonrisa cansada pero genuina.
Tenía el pelo recogido en una cola desprolija y ojeras que hablaban de demasiadas historias como la mía escuchadas en un solo día. Toma asiento, Olga, contame qué te trae acá. Y yo, que había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, que había preparado un discurso coherente y cronológico, me quebré. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, entre lágrimas que no pude contener. Le conté del auto quemado, de las amenazas del ventilador, de los 15 años de denuncias que se habían evaporado en la nada, de cómo me había dicho, textualmente, que si lo denunciaba me mataba, y de cómo igual estaba ahí denunciándolo, porque ya no me quedaba otra opción. Ella escuchó, no me interrumpió, no me dijo que estaba exagerando, no minimizó nada. Solo escuchó y anotó y de vez en cuando asentía con la cabeza de una manera que me hacía sentir, por primera vez en años, que alguien me creía. Olga, lo que estás viviendo es gravísimo. Vamos a iniciar el protocolo de protección. Te voy a pedir que firmes acá y acá y acá. Se van a abrir 2 expedientes, uno penal y uno civil. El juez va a revisar tu caso y te van a dar las medidas de protección que necesitas. Medidas de protección. Esas 3 palabras sonaron como música en mis oídos. Significaban botón antipánico, significaban orden de restricción, significaban que finalmente, después de tanto tiempo, el Estado iba a ponerse entre él y yo. Salí de ese edificio con una carpeta llena de papeles que no entendía del todo, pero que apretaba contra mi pecho como si fuera un salvavidas. El sol de febrero me pegó en la cara y por un momento, solo por un momento, me permití creer que todo iba a estar bien. La causa civil cayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 85. La penal en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 12. 2 juzgados, 2 expedientes, el doble de esperanza, o eso creí. Pasaron los días, pasó una semana, 2 semanas. Yo llamaba todos los días preguntando por el estado de mi caso. Siempre la misma respuesta. Señora, tenga paciencia. Estas cosas llevan tiempo. Pero el tiempo era un lujo que yo no tenía, porque él ya sabía que lo había denunciado. No sé quién se lo dijo. Quizás la secretaria del juzgado que decidió que él merecía saber. Quizás algún conocido que lo vio en la lista de causas, o quizás fue su propio instinto, ese radar que tienen los abusadores para detectar cuando su presa intenta escapar. Empezaron los mensajes, primero por teléfono, después por mi hija, después apareciendo cerca de mi trabajo. Decile a tu mamá que se arrepienta de lo que hizo. Decile a tu mamá que la estoy esperando. Decile a tu mamá que hable conmigo o se va a arrepentir. Volví al juzgado. Volví a la oficina de violencia doméstica. Les mostré los mensajes. Les conté de las apariciones cerca de mi trabajo. Necesito el botón antipánico, les supliqué. Necesito que lo mantengan lejos de mí. La respuesta me cayó como un balde de agua fría. Señora, evaluamos el caso y consideramos que no es necesario el botón antipánico. El señor no tiene antecedentes penales. ¿No tiene antecedentes penales? ¿Acaso quemarme el auto no era penal? ¿Acaso amenazarme de muerte no era penal? Ah, pero claro, esa causa había prescrito. Oficialmente, para el Estado argentino, él era un ciudadano ejemplar sin una sola mancha en su expediente. ¿Y la restricción perimetral? Pregunté con la voz temblorosa. Tampoco. Con este hombre no va a hacer falta. Con este hombre, como si lo conocieran, como si hubieran cenado con él, como si supieran qué tipo de monstruo se escondía detrás de esa cara que en público sabía sonreír.
Salí del juzgado ese día con las manos vacías y el corazón en el estómago, sin botón, sin perímetro, sin nada. Pero al menos me consolé. Al menos logré que 2 abogadas, 2 ángeles que mi jefe me había recomendado, le arrancaran al juzgado una orden de exclusión del hogar. Al menos eso. Al menos ya no vivía bajo el mismo techo que él. Fue el 4 de marzo de 2017 cuando finalmente la policía fue a sacarlo de la casa. Nuestra casa, la casa que yo había pagado con mis ahorros, pero que él consideraba suya por derecho de macho alfa. No estuve presente, me lo contaron después, que el policía que fue a notificarlo tuvo lástima, que lo vio juntar sus cosas en una bolsa de basura y sintió pena, que cuando él le preguntó a dónde se suponía que debía ir, el policía casi se disculpa por estar cumpliendo la orden judicial. «Pobrecito», le dijo el uniformado a mi hija, cuando volvió para entregarme las llaves. Le dio pena verlo salir así. No tiene dónde ir. Pobrecito. Esa palabra otra vez. Esa maldita palabra que había perseguido mi caso como una sombra. Pobrecito el hombre que quemó mi auto. Pobrecito el hombre que me amenazó con colgarme del ventilador. Pobrecito el hombre que durante 15 años me había convertido la vida en un infierno, pero nadie decía pobrecita de mí. Hay algo profundamente roto en un sistema que siente más lástima por el abusador desalojado que por la víctima que pide protección. Algo enfermo en una sociedad que mira a un hombre con una bolsa de basura saliendo de su casa y piensa, ¡qué injusticia! Pero no se pregunta por qué esa mujer tuvo que llegar hasta un juzgado para poder dormir tranquila en su propio hogar. Porque el desalojo no es el castigo. El desalojo es la consecuencia mínima, lo básico, lo que debería haber pasado 15 años atrás cuando quemó mi auto. Pero para el mundo, para la justicia, para ese policía que sintió lástima, el simple hecho de tener que irse de la casa era una crueldad imperdonable. Nadie se puso a pensar en los 15 años que yo pasé sin poder irme. Nadie sintió lástima por eso. Descubrí después dónde se estaba quedando. En una remisería, a 2 cuadras de mi casa. 2 cuadras. El dueño de la remisería también le tuvo lástima. También le creyó cuando le contó su versión de la historia. La esposa histérica que lo había echado sin razón. La mujer vengativa que había inventado mentiras para quedarse con la casa. El hombre trabajador, honesto, que ahora dormía en un colchón tirado en el piso de un garage porque su malvada mujer lo había abandonado. 2 cuadras. Cuando me enteré, sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿De qué servía la orden de exclusión si él seguía ahí, a 2 cuadras, pudiendo verme cada vez que salía de casa? ¿De qué servía haberlo denunciado si el sistema mismo lo había acomodado lo suficientemente cerca como para que pudiera vigilarme? Llamé a la comisaría. Necesito que vengan. Mi expareja está a 2 cuadras y tengo miedo. Señora, ¿le hizo algo? No, pero si no le hizo nada, no podemos hacer nada. Llámenos cuando pase algo. Cuando pase algo, no antes, no para prevenir, solo después, solo cuando ya sea tarde. Empecé a cambiar mi rutina. Salía de casa mirando para todos lados como animal perseguido. Tomaba colectivos en direcciones opuestas solo para despistarme. Le pedía a vecinos que me acompañaran hasta la parada. Mis hijos también tenían miedo, especialmente mi hijo menor, Esteban, que tenía 16 años y una madurez que ningún chico de su edad debería tener. Se había puesto en modo protector. No quería que saliera sola. Me esperaba despierto hasta que volviera del trabajo. «Ma, no deberías andar sola», me decía, y yo, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía.
Tranquilo, mi amor, la justicia me va a proteger. Mentira, mentira que yo misma quería creer. Pasaron los días, 10 días desde la exclusión, 15, 20. Cada día que pasaba sin que nada malo sucediera, me permitía respirar un poco más tranquila. Quizás, pensaba, quizás esta vez sí funcionó. Quizás se cansó. Quizás entendió que ya no puede controlarme. Quizás. Llegó el 20 de marzo. Hacía un calor infernal, de esos que te dejan la piel pegajosa y la ropa empapada. Volví del trabajo exhausta. Esteban me estaba esperando con la cena lista. Comé algo, ma. Tenés cara de cansada. Es que estoy cansada, mi amor. Pero era un cansancio diferente. No solo físico, era el cansancio del que está siempre alerta, del que duerme con un ojo abierto, del que cada vez que escucha pasos en la vereda se tensa esperando lo peor. 21 de marzo, 22, 23, y entonces llegó el 24. Era viernes, día de cobro otra vez. Los viernes siempre fueron complicados con él, pero hacía casi un mes que no vivíamos juntos, un mes en el que había empezado a creer que podía respirar. Salí del trabajo a las 6 de la tarde. El sol todavía quemaba fuerte. Tomé el colectivo 92, como siempre. Me bajé en la parada de siempre. Caminé las 3 cuadras hasta mi casa, saludando a don Raúl, que barría la vereda de su almacén. Esteban estaba en casa. Lo había llamado desde el colectivo para avisarle que estaba llegando. Metí la llave en la cerradura. Giré. La puerta se abrió, y en ese momento, en ese preciso instante antes de cruzar el umbral, sentí algo, una presencia, ese instinto animal que te alerta cuando un depredador está cerca. Me di vuelta y lo vi caminando hacia mí, desde la esquina, con esa tranquilidad que solo tienen los que ya tomaron una decisión irreversible, las manos en los bolsillos, la mirada fija, los pasos lentos pero firmes. Venía a cumplir la promesa que me había hecho tantas veces. No alcancé a gritar, no alcancé a entrar y cerrar la puerta. No alcancé a sacar el celular para llamar a la policía que me había dicho que llamara cuando pasara algo. Lo último que recuerdo con claridad es el tirón brutal en mi pelo, la mano que me arrancó hacia atrás con tanta fuerza que sentí que el cuero cabelludo se me desprendía. Y después, nada. O mejor dicho, después, todo se volvió oscuridad. Despertar en terapia intensiva es como nacer de nuevo, pero al revés. En lugar de luz y gritos de celebración, hay luces fluorescentes que lastiman los ojos y el sonido mecánico de máquinas que respiran por voz. En lugar de manos que te sostienen con amor, hay tubos que te atraviesan la garganta y te recuerdan que tu cuerpo ya no te pertenece del todo. No sé qué día era cuando abrí los ojos por primera vez. Podría haber sido un día después del ataque o una semana. El tiempo en terapia intensiva no funciona como el tiempo real. Es un limbo donde no existe el día ni la noche, solo el pitido constante de los monitores y voces lejanas que hablan de vos como si no estuvieras ahí. Intenté hablar. Mi boca se movió, pero no salió sonido. Pánico. Un pánico que me recorrió el cuerpo entero y que hizo que todos los monitores empezaran a pitar más fuerte. Manos me sujetaron. Una voz femenina, calmada, profesional. Olga, tranquila. Tenés una traqueotomía. No podés hablar todavía, pero estás a salvo. Estás en el hospital Pirovano. Sobreviviste, sobreviviste. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un tren. Significaba que estuve cerca de no hacerlo. Significaba que hubo un momento en el que la balanza podría haberse inclinado hacia el otro lado. Traté de mover las manos para tocarme el cuello, pero estaban atadas a la cama, no con sogas,
sino con esas vendas suaves que usan para evitar que los pacientes se arranquen los tubos en estado de confusión. Todo mi cuerpo dolía. No un dolor localizado, sino un dolor general, profundo, como si me hubieran desarmado y vuelto a armar mal. Una enfermera se inclinó sobre mí. Tenía los ojos marrones y cansados, pero amables. ¿Querés saber qué pasó? Asentí con la cabeza, aunque parte de mí no quería saber. Quería seguir en la oscuridad, en el no recuerdo, porque algo en mi interior ya sabía que la verdad iba a ser peor que la imaginación. Tu expareja te atacó, te apuñaló 5 veces. Tu hijo llamó a la ambulancia. Llegaste acá sin pulso. Los médicos trabajaron en vos durante 8 horas. Te operaron el cuello porque la herida era muy profunda. Tuvimos que hacerte una traqueotomía para que pudieras respirar. 5 veces, 8 horas, sin pulso. Las palabras flotaban en mi cabeza sin terminar de acomodarse, como piezas de un rompecabezas demasiado horrible para completar. Los días en terapia intensiva se convirtieron en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No recordaba el ataque en sí, pero mi cerebro había decidido llenar los espacios en blanco con imágenes que quizás eran reales o quizás eran inventadas. No había forma de saberlo. En esas imágenes, él me agarraba del pelo, me arrastraba, y yo veía el cuchillo, un cuchillo de cocina, de esos comunes de los que hay en cualquier casa. Nada especial, nada que grite arma mortal, solo un objeto cotidiano transformado en instrumento de muerte. Desperté en medio de la noche, o lo que yo pensaba que era la noche. Arrancándome cables, las alarmas sonaron, enfermeras corrieron, me sujetaron, me sedaron. Cuando volví a despertar, había restricciones más fuertes en mis muñecas. Una psicóloga vino a verme. Una mujer joven con una carpeta llena de papeles. Olga, es normal lo que estás sintiendo. Es estrés postraumático. Tu cerebro está tratando de procesar lo que viviste. Pero mi cerebro no quería procesar nada. Mi cerebro quería borrar, olvidar, volver atrás en el tiempo y no haber abierto esa puerta, no haber vuelto a casa, no haber denunciado, porque claramente denunciar no me había protegido de nada. Pasaron semanas. Las enfermeras me lo contaban todo porque yo no podía preguntar nada. Me contaron que mi hijo Esteban había frenado la sangre con toallas hasta que llegó la ambulancia, que los vecinos intentaron detener a mi agresor, pero que él también los atacó, que un vecino le gritó a Esteban: «Tu mamá ya no tiene pulso, no va a llegar al hospital». Mi hijo de 16 años escuchó eso. Mi bebé, que todavía estaba en secundaria, escuchó que su madre estaba muerta. ¿Cómo se sobrevive a eso? No al ataque, al después, a saber que tus hijos te vieron así, que tus hijas recibieron el llamado en medio de la noche, diciéndoles que su madre quizás no llegaba al amanecer, que tu familia se preparó para tu funeral mientras los médicos luchaban por mantenerte viva. Hay una crueldad particular en sobrevivir a lo que debería haberte matado, porque entonces tenés que vivir con la pregunta que nunca va a tener respuesta. ¿Por qué yo sí y tantas otras no? ¿Qué hice diferente? ¿Qué capricho del destino, qué milímetro de diferencia en la trayectoria del cuchillo, qué segundo de más o de menos hizo que yo estuviera acá contándolo y no siendo otro nombre en la lista de femicidios del año? No es culpa del sobreviviente, lo sé, pero la culpa no entiende de lógica. La culpa se te mete igual, como una sombra que camina con vos. Y luego está la otra culpa, la de haber denunciado y no haber sido protegida, la de haberle creído al sistema cuando me prometió que me iba a cuidar, la de haber pensado
que un papel firmado por un juez era suficiente para detener a un hombre que había pasado 15 años diciéndome que si me iba, me mataba. Le creí al juez y no le creí a él. Ese fue mi error, porque resulta que él sí cumplió su palabra. A los 30 días me sacaron la traqueotomía. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sentir cómo te quitan el tubo que te permitía respirar y esperar a ver si tus pulmones recuerdan cómo hacerlo solos. Respiré y después lloré. Lloré tanto que las enfermeras se asustaron, pensando que algo andaba mal, pero no era dolor físico, era todo lo demás. Todo lo que había guardado durante 30 días de silencio forzado, saliendo de golpe en forma de sollozos. Ya está, mi amor, ya pasó, estás a salvo, me decía una enfermera mientras me acariciaba el pelo. Pero no había pasado, y no estaba a salvo, porque él seguía ahí afuera, porque lo habían arrestado, sí, pero algún día iba a salir, y cuando saliera, iba a volver a buscarme. Me trajeron un espejo, no sé por qué lo hice, quizás masoquismo, quizás necesitaba ver. Necesitaba confirmar que lo que había pasado era real. Las cicatrices en mi cuello parecían un collar macabro. 5 líneas rosadas, todavía frescas, que con el tiempo se volverían blancas pero nunca desaparecerían. Cada una marcaba un lugar donde el cuchillo había entrado y salido, donde él había intentado borrarme de la existencia. La más grande, la que casi termina conmigo, corría de lado a lado justo sobre la carótida. Milímetros, milímetros de diferencia, y esta historia sería otra. Me llevaron las declaraciones del juicio, hojas y hojas de testimonios, de mi hijo, de los vecinos, de los médicos. Los leí como si estuviera leyendo sobre otra persona, sobre una mujer llamada Olga Díaz, que había sido atacada el 24 de marzo de 2017 en la puerta de su casa. Una mujer que había pedido ayuda y no se la habían dado. Llegó sin pulso, decía el informe médico. Pérdida masiva de sangre, herida penetrante en cuello con compromiso de estructuras vasculares, 5 heridas de arma blanca, cirugía de emergencia de 8 horas para reparación vascular y tejidos blandos, pronóstico, reservado, reservado. Esa forma educada de decir, probablemente se muera, pero vamos a intentar salvarla igual. Me salvaron, pero ¿a qué precio? 45 días después del ataque me dieron el alta. Salí del hospital caminando, apoyada en Estefanía. El sol de abril me pareció demasiado brillante. El ruido de la calle, demasiado fuerte. Todo era demasiado. Me subí al auto de mi hija y cuando cerró la puerta, el pánico me agarró por sorpresa. Cerró la puerta. Quedé encerrada, atrapada, como en una trampa. Abrí, abrí, le grité. Ella abrió, confundida, asustada. Perdón, perdón. Me disculpé mientras respiraba hondo. Es que no puedo, necesito. No terminé la frase. ¿Cómo explicarle a tu hija que ya no podés sentirte encerrada en ningún lugar porque tu cerebro asocia encerrada con hondo vulnerable, con muerta? El juicio estaba en proceso. Mi agresor estaba preso, esperando sentencia. Mis abogados me decían que era un caso claro. Tentativa de femicidio. Iban a darle muchos años, pero los años de prisión para él no me devolvían mi vida. No me devolvían la capacidad de caminar por la calle sin mirar por encima del hombro. No borraban las cicatrices, no hacían que mis hijos olvidaran lo que habían visto y, sobre todo, no arreglaban el hecho de que el Estado, que había prometido protegerme, me había fallado de la manera más brutal posible. Una semana después del alta, recibí una visita. La Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez.
Se sentó en mi casa, en mi sillón, y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Olga, quiero proponerte algo. Quiero que denunciemos al Estado argentino ante la ONU. Me quedé mirándola sin entender. El Estado tenía la obligación de protegerte. Te fallaron. Y lo que te pasó a vos le está pasando a miles de mujeres. Pero vos sobreviviste. Y tu voz puede cambiar las cosas. Mi voz. Esa voz que durante semanas no había podido usar. Esa voz que él había intentado silenciar para siempre. Y en ese momento tomé otra decisión que cambiaría todo. Iba a hablar. No solo por mí, por todas, por las que ya no estaban para contar su historia, por las que vendrían después y merecían algo mejor que la promesa vacía de protección que yo había recibido. Pero sobrevivir fue solo el principio de otra batalla. Una batalla contra un enemigo mucho más grande que un hombre con un cuchillo. Una batalla contra todo un sistema que prefería darle lástima al agresor que creerle a la víctima. La primera vez que escuché las siglas CEDAW, no tenía idea de qué significaban. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Sonaba importante, sonaba a algo grande, internacional, lejano, algo que les pasaba a otras personas en otros países, pero no a una mujer común como yo, de un barrio común de Buenos Aires, que solo quería que la justicia funcionara. Estela Maris Martínez, la defensora general de la Nación, se sentó en mi casa con una paciencia infinita y me explicó lo que significaba llevar mi caso a Naciones Unidas. Significaba admitir públicamente que Argentina me había fallado. Significaba exponer mi historia al mundo entero. Significaba convertirme en un símbolo cuando yo solo quería ser invisible. No tenés que decidirlo ahora, me dijo. Tómate tu tiempo, pénsalo, pero quiero que sepas que tu caso puede cambiar la forma en que este país trata a las víctimas de violencia de género. Mi caso, como si fuera un expediente o un número, algo abstracto, pero no era abstracto. Era yo tirada en mi propia sangre. Era mi hijo de 16 años viendo cómo el alma se me escapaba por 5 heridas. Era el sistema completo mirando para otro lado, mientras él caminaba hacia mí con un cuchillo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, tocándome las cicatrices en el cuello como hacía cada vez que necesitaba recordarme que era real, que había pasado, que no era una pesadilla de la que podía despertar. Pensé en todas las veces que había pedido ayuda, en la jueza que me dijo, pobrecito, no tiene dónde ir, en el policía que sintió lástima de sacar a mi agresor de mi casa, en el juzgado que decidió que yo no necesitaba botón antipánico con este hombre, en todos los que tuvieron mi vida en sus manos y la soltaron como si no importara, y pensé en las otras, en las Olgas que no sobrevivieron, en las que están en este momento pidiendo ayuda y recibiendo las mismas respuestas que yo recibí, en las que van a morir mañana, o la semana que viene, o el año que viene, porque el sistema va a volver a fallar. A la mañana siguiente llamé a Estela. Lo hago. 2 palabras que cambiarían todo. En diciembre de 2017, apenas 8 meses después del ataque, la Defensoría General de la Nación presentó mi caso ante el Comité CEDAW. La denuncia era clara y brutal. El Estado argentino había violado mi derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia. Había incumplido su obligación de debida diligencia. Me había abandonado cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, el juicio penal contra Luis Rolando Palavecino, porque había que nombrarlo, había que dejar de llamarlo mi expareja, como si fuera un dato menor, avanzaba lento pero seguro.
Los testimonios se acumulaban. Los médicos declaraban sobre mis heridas. Los vecinos contaban lo que habían visto. Mi hijo, mi pobre hijo, tuvo que revivir todo frente a un tribunal. Yo no pude ir a todas las audiencias. Algunas veces el pánico me ganaba y no podía salir de casa. Otras veces llegaban hasta la puerta del juzgado y me quedaba ahí, congelada, incapaz de entrar a ese edificio que simbolizaba todo lo que me había fallado. Pero hubo una audiencia a la que sí fui. La sentencia. El juez lo miró y dijo, con esa voz monótona de quien ha dicho lo mismo cientos de veces: Luis Rolando Palavecino, lo condeno a la pena de 20 años de prisión por tentativa de femicidio. 20 años. Sonaba a mucho, sonaba a justicia. Pero yo tenía 52 años en ese momento. En 20 años iba a tener 72. Y él iba a tener 68. Y si salía antes por buena conducta, como suelen hacer, iba a tener 60 y tantos, edad suficiente para buscarme de nuevo. Pero no pensé en eso ese día. Ese día solo pensé, al menos admitieron que trató de matarme. Al menos no fue homicidio pasional, o alguna de esas palabras suaves que el sistema usa para no llamar las cosas por su nombre. Fue tentativa de femicidio. Fue un intento calculado, premeditado, brutal de borrarme de la existencia, por el simple hecho de haberme atrevido a ser libre. Los meses pasaron y el caso en la ONU avanzaba. No era rápido. Nada que involucre a instituciones internacionales es rápido, pero avanzaba. Estela me mantenía informada. Me explicaba cada paso, cada documento, cada respuesta del Estado. Porque sí, el Estado respondió, y su respuesta fue, al principio, defensiva. Negaron responsabilidad. Dijeron que habían hecho todo lo que podían, que el sistema había funcionado. Leí esa respuesta y me dio risa, una risa amarga, de esas que duelen. ¿El sistema funcionó? ¿Me dejaron sin botón antipánico y el sistema funcionó? ¿Pusieron a mi agresor a 2 cuadras de mi casa y el sistema funcionó? ¿Llegué al hospital sin pulso y el sistema funcionó? Pero algo cambió. No sé si fue la presión internacional o la vergüenza de que el mundo estuviera mirando, o que finalmente alguien en el gobierno se dio cuenta de que mi caso era indefendible. En octubre de 2019 empezaron las conversaciones. El Estado propuso un acuerdo de solución amistosa. Amistosa, pensé. Qué palabra extraña para algo tan violento. Las negociaciones duraron meses. Yo participaba por videollamada, todavía incapaz de entrar a ciertos edificios sin que el pánico me paralizara. Estela y su equipo peleaban cada punto, cada palabra, cada compromiso. Querían que el Estado reconociera públicamente su responsabilidad. Querían un pedido de disculpas oficial. Querían reparación económica. Sí, porque el dinero no cura las heridas, pero al menos reconoce el daño. Y sobre todo, querían medidas de no repetición, protocolos nuevos, capacitación para jueces, cambios reales que hicieran que mi sufrimiento sirviera para algo. El 18 de agosto de 2020, en plena pandemia, con el mundo paralizado y las calles vacías, el Estado argentino firmó el acuerdo, reconoció su responsabilidad internacional, admitió que me había fallado, aceptó todas las medidas que pedimos. Lloré cuando me lo contaron, lloré durante horas, porque era una victoria, sí, pero era una victoria construida sobre mi cuerpo herido, sobre mi sangre derramada, sobre 45 días entre la vida y la muerte. Era una victoria que llegaba demasiado tarde para salvarme, pero quizás a tiempo para salvar a otras.
El pedido de disculpas público se hizo el 15 de abril de 2021. Fue virtual, porque todavía estábamos en pandemia. Una pantalla llena de caras, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, Estela Maris Martínez, diputadas, funcionarios, representantes de organizaciones feministas, y yo. La ministra leyó el documento oficial. Cada palabra era un martillazo. El Estado argentino reconoce públicamente su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que sufrió Olga del Rosario Díaz. Lo sucedido a Olga y a su familia ilustra el accionar de un sistema de administración de justicia que ha demostrado ser ineficaz para atender y dar respuesta adecuada y oportuna a casos de violencia por motivos de género. Me pidieron que hablara, que dijera algo. Tenía preparado un discurso largo, lleno de rabia y de dolor. Pero cuando llegó el momento, solo dije: acepto las disculpas. Las acepto en nombre de todas las que no fueron escuchadas, en nombre de las que ya no están para recibirlas. Y espero que esto sirva para que ninguna mujer más tenga que pasar por lo que yo pasé. Corté la videollamada y me permití llorar de nuevo. Pero esta vez no era solo dolor, era algo más complejo. Era cierre, era validación. Era la confirmación de que no había estado loca, que no había exagerado, que todo lo que había sufrido era real e injusto y prevenible. Los cambios empezaron lentamente. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema elaboró nuevos protocolos. Se dieron capacitaciones a jueces y fiscales sobre debida diligencia en casos de violencia de género. Mi caso se volvió material de estudio. Se hicieron jornadas y conferencias donde se analizaba cada error del sistema, cada oportunidad perdida de salvarme. Empecé a dar charlas. Al principio me aterraba. Pararme frente a un auditorio lleno de gente y contar lo más oscuro de mi vida no era fácil. Pero cada vez que lo hacía, veía caras de mujeres que se veían reflejadas en mi historia, que asentían cuando contaba que nadie me creyó, que lloraban cuando describía las 5 heridas. Y después de las charlas, siempre se acercaba alguien, siempre. Una mujer que me agarraba la mano y me decía en voz baja: gracias, necesitaba escuchar esto, necesitaba saber que no estoy sola. Esas mujeres me salvaban tanto como yo intentaba salvarlas a ellas. Hoy tengo 68 años. Las cicatrices en mi cuello ya no son rosadas sino blancas. Ya no me duelen físicamente, aunque el dolor emocional aparece en momentos inesperados, cuando alguien camina detrás de mí muy cerca, cuando escucho una discusión fuerte, cuando veo en las noticias que otra mujer no llegó viva al final del día. Mis hijos crecieron, se sanaron lo que pudieron. Esteban, el que me salvó la vida esa tarde de marzo, es adulto ahora. A veces me mira y sé que está viendo esa tarde otra vez. Sé que carga con imágenes que ningún hijo debería tener. Y no hay acuerdo de solución amistosa que cure eso. Luis Rolando Palavecino cumple su condena. 20 años que empezaron a correr en 2017. Saldrá en 2037. Tendré 81 años. Él, 77. No sé si para entonces seguiré viva. No sé si él seguirá con ganas de buscarme. No sé qué va a pasar. Pero sí sé esto. No voy a vivir el resto de mi vida con miedo. Ya perdí demasiados años así. Ahora vivo con propósito. Cada charla que doy, cada mujer que escucha mi historia y decide denunciar, cada juez que después de conocer mi caso trata con más seriedad la próxima denuncia de violencia, es una victoria pequeña contra el sistema que me abandonó. Mi caso cambió leyes,
cambió protocolos, pero sobre todo, cambió la conversación, porque ahora, cuando una mujer argentina pide protección y no se la dan, alguien menciona mi nombre. Recordá lo que le pasó a Olga Díaz, dicen. Y esas 5 palabras tienen peso, tienen historia, tienen 5 cicatrices y 45 días de agonía detrás. No quería ser un símbolo, solo quería estar a salvo. Pero ya que sobreviví, ya que me tocó esta historia, la voy a usar, la voy a contar una y otra vez hasta que la voz se me gaste, hasta que ninguna mujer más tenga que escuchar pobrecito cuando pide que la salven, hasta que el botón antipánico se entregue antes del ataque, no después, hasta que la restricción perimetral se cumpla de verdad, hasta que el sistema entienda que su trabajo no es darle lástima al agresor, sino proteger a la víctima. Soy Olga del Rosario Díaz. Tengo 5 cicatrices en el cuello y una sentencia histórica en mi nombre. Sobreviví a lo que debería haberme matado, y ahora uso mi voz, esa voz que él intentó silenciar para siempre, para gritar por todas las que ya no pueden. Porque si mi casi muerte sirve para salvar una sola vida, entonces valió la pena cada segundo de dolor. Olga del Rosario Díaz camina hoy por las calles de Buenos Aires con la cabeza en alto y las cicatrices a la vista. No las esconde bajo bufandas ni maquillaje. Las lleva como medallas de guerra, como recordatorio de que el cuerpo puede romperse, pero el espíritu, cuando encuentra propósito, se vuelve inquebrantable. Su caso se convirtió en el primer acuerdo de solución amistosa entre el Estado argentino y una víctima de violencia de género ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas. Un hito histórico. Un precedente legal que ahora se estudia en facultades de derecho, que se cita en sentencias judiciales, que aparece en manuales de derechos humanos. Pero detrás de ese expediente hay algo mucho más simple y devastador. Una mujer que pidió ayuda 15 veces y 15 veces, el sistema eligió mirar para otro lado. La sentencia llegó tarde para protegerla, pero llegó a tiempo para cambiar el futuro de miles. Gracias a su caso, la Corte Suprema de Justicia elaboró los Principios Generales de Actuación para operadores judiciales en casos de violencia de género. Se implementaron capacitaciones obligatorias, se crearon protocolos de evaluación de riesgo, se estableció que las medidas de protección deben ser preventivas, no reactivas, pero Olga sabe que los protocolos en papel no bastan si no hay voluntad de aplicarlos, por eso no descansa. A sus 68 años, viaja por Argentina contando su historia en universidades, juzgados, comisarías. Mira a los ojos a policías que quizás mañana van a atender a una mujer desesperada y les dice, no le digan pobrecito a él, díganle pobrecita a ella, que es la que está pidiendo que le salven la vida. Mira a jueces y les muestra sus cicatrices. Esto es lo que pasa cuando ustedes deciden que una mujer no necesita botón antipánico. Sus 4 hijos cargan con el peso de haber crecido en un hogar donde la violencia era el idioma que se hablaba. Esteban, quien a los 16 años vio a su madre desangrarse y tuvo el coraje de mantenerla viva hasta que llegó la ambulancia, es ahora un hombre adulto que entiende el valor de creer cuando una mujer dice que tiene miedo. Las 3 hijas aprendieron que amar no es aguantar, que la familia no es una prisión, que está bien irse cuando quedarse significa morir. El legado de Olga no está solo en las leyes que cambió. Está en cada mujer que escuchó su historia y encontró el coraje para denunciar. En cada juez que después de conocer su caso, decidió tomarse en serio la próxima restricción perimetral. En cada fiscal que ya no pregunta, ¿está segura que no exagera? Sino ¿qué necesita para estar a salvo? Luis Rolando Palavecino cumple 20 años de prisión por intentar borrarla del mundo. Saldrá en 2037. Para entonces Olga tendrá 81 años, si es que la vida le da esa dicha. No sabe qué pasará ese día. No sabe si él saldrá transformado o con la misma sed de venganza. Pero sabe que ya no va a vivir con miedo. Que si sobrevivió a 5 puñaladas y 45 días de agonía,
puede sobrevivir a cualquier cosa, porque el verdadero milagro de Olga Díaz no fue sobrevivir, fue transformar su tragedia en esperanza, fue convertir su dolor en combustible para que el sistema cambie, fue elegir una y otra vez, hablar cuando el silencio hubiera sido más fácil. Hoy, cada vez que una mujer argentina llega a un juzgado pidiendo protección, el nombre de Olga está ahí, invisible pero presente, recordándole al funcionario que del otro lado no hay un expediente sino una vida, y que esa vida vale cada medida de protección, cada botón antipánico, cada restricción perimetral que puedan dar. Porque Olga ya no es solo Olga, es un símbolo de todo lo que está roto y de todo lo que puede arreglarse si decidimos escuchar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Qué harías si el Estado te dijera, pobrecito él, cuando estás pidiendo que te salven la vida? ¿Cuántas veces tendrías que pedir ayuda antes de rendirte? ¿O seguirías pidiendo, como Olga, hasta que alguien finalmente escuche? Si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste rabia ante la injusticia o esperanza ante la resiliencia de Olga, ayúdame a que más personas la conozcan. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que incomodan, pero que necesitan ser contadas. Considera hacerte miembro del canal. Estos relatos sobre violencia de género son difíciles de monetizar porque YouTube los considera contenido sensible, pero son precisamente los más necesarios. Tu apoyo hace que podamos seguir dando voz a las Olgas del mundo. En el primer comentario fijado vas a encontrar información sobre el caso completo de Olga Díaz, enlaces a los documentos oficiales del acuerdo con la ONU y recursos de ayuda si estás viviendo violencia de género. Línea 144, Argentina. Atención gratuita las 24 horas para víctimas de violencia de género. No estás sola, no estás exagerando, y tu vida vale cada medida de protección que puedas pedir, porque ni una menos no es un hashtag. Es una deuda que tenemos con Olga y con todas las que vinieron antes. Es una promesa de que la próxima vez que una mujer pida ayuda, vamos a creerle antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate y cuida a quien tengas al lado.